continuamos conversando con la economista Adriana Bock. Adriana, justamente estábamos comentando que este es un tema de un proceso, requiere mucha paciencia. Cuando una persona está en una situación de sobreendeudamiento y tiene que empezar a ordenar sus finanzas personales y hacer ese proceso, esos pasos que justamente estabas comentando en el bloque anterior, tiene que tener en cuenta de que tiene que buscar una nueva actitud respecto a sus finanzas Sí, personales y es muy importante también para eso la educación financiera. Hay que fomentar mucho el conocer acerca de los instrumentos, cómo utilizarlos correctamente y mentalizarse en que es una cuestión de ir buscando nuevos hábitos más saludables financieramente, Adrián. así mismo, Eduardo. Por un lado, conocer mejor cómo funcionan los productos, conocer lo básico, porque a veces tenemos tantas cosas en el día a día de las cuales nos tenemos que ocupar, que bueno, con relación a las tarjetas, pongo un ejemplo, no hace falta que yo conozca absolutamente todos los detalles, pero aquellos detalles que son importantes para mí. Por ejemplo, lo que decía anteriormente, el pago que realizo, se pagué 300.000 la tarjeta, no es que mi deuda bajó 300.000, mi deuda bajó probablemente 250.000 porque 50.000 eran los intereses y el seguro de cancelación de deuda. Entonces, si yo quiero que mi deuda baje a cierto ritmo, tengo que tener en cuenta eso. Y con eso, si yo manejo eso, y la fecha de cierre y de vencimiento del extracto ya me va a servir bastante como para poder tener un mayor control de la tarjeta. Entonces decía, bueno, manejar por lo menos la información básica. Pero eso es una parte, y te diría que es una parte incluso mínima en comparación con lo último que decías, el tema de los hábitos y la actitud. O sea, el desarrollo de la inteligencia emocional. La inteligencia financiera podemos decir que es algo racional y todos tenemos la capacidad de razonar, de analizar, de entender, de sumar y de restar. Y decimos, ¿y por qué entonces a la hora de poner en práctica eso que sabemos y que entendemos, realmente hacemos todo lo contrario, ¿sí? Porque nos dominan las emociones, ¿sí? A veces el deseo de satisfacción, los impulsos que tienen que ver con el placer de consumir, o muchas veces también esa presión de que si alguien me llama y me reclama, eh, como que nos genera eso, una ansiedad y bueno, de cualquier lado tengo que sacar para pagar con tal de que no me diga más nada y al final a lo mejor haciendo eso empeoramos la situación. Si solamente alargamos un poco más o profundizamos un poco más el problema y alargamos más la agonía de no poder salir de las deudas, ¿sí? ¿Por qué? Porque como decías, la actitud es decir, bueno, en este momento mi capacidad de pago es tal y voy a armar un plan de pago en función a mi capacidad, ¿sí? Y el tema de los hábitos era también con eso que hablábamos de balancear. O sea, todos estamos expuestos a cometer errores por desconocimiento o por descuido de nuestras finanzas personales. Eso es sano luego que nos pase y cuanto más jóvenes nos pase mejor porque más tenemos tiempo para corregir y rectificar eso, ¿sí? Ahora, lo que no tiene lógica y es, digamos que yo creo que hasta masoquista, el repetir los errores. O sea, soluciono una vez, pero después vuelvo a hacer. Es como que no tengo, o yo lo relaciono con una falta de compasión y empatía con uno mismo. O sea, realmente que quiero que mi vida sea así. Entonces, a eso apelamos y entra todo lo que tiene que ver con la parte emocional, es decir, el desarrollo de la inteligencia emocional. Las finanzas impactan en la salud mental, pero nuestra salud mental y emocional impacta en nuestras finanzas. Entonces yo creo que desde nuestra mirada, lo más importante es poder hacer ese proceso que decías de cambio desde nuestro interior, desde nuestra persona, desde nuestro ser. No solamente acumular información, porque hay tantos libros, tantos videos, tanta información que circula que sí, que a veces acumulamos ese conocimiento, pero a la hora de tomar una decisión simple nos cuesta. Bueno, Adriana, yo creo que es muy importante para cada uno tener conocimiento acerca de su salud financiera. Ustedes, desde Superarte, por ejemplo, ofrecen un espacio para que una persona pueda hacer ese ejercicio, pueda saber cómo está de salud financiera. También hay muchísima información, por ejemplo, en Internet, hay un montón de fuentes, un montón de formas en las cuales una persona puede saber si es que lo que está haciendo en el ámbito de sus finanzas personales está bien y es sostenible en el tiempo. Ese ejercicio permanente es el que tenemos que tener cada uno de nosotros para saber manejar nuestro dinero. totalmente no tenerle miedo a ver nuestra realidad, sí, eso a veces duele, a veces frustra, pero es un paso necesario y que no podemos eludir si queremos mejorar, sí, tanto como si queremos mejorar nuestra salud física, por ejemplo, ¿verdad? Necesitamos saber cómo están nuestros valores, etcétera, en sangre y demás. Entonces es lo mismo, ¿sí?
Entonces, desde Superarte ofrecemos ese servicio de forma personalizada de poder hacer un diagnóstico de cómo están tus finanzas. Y ahí yo les invito a que le pierdan el miedo en el sentido de que nosotros no le vamos a retar, no le vamos a juzgar y siempre vamos a procurar que ese diagnóstico sea amplio, en el sentido que no solo nos enfocamos en lo que está mal o hay que corregir, sino también en las fortalezas que tiene la persona que le van a servir como base para poder avanzar, ¿sí? Y hacemos esto de forma personalizada, como decía, y también de forma corporativa. Felizmente vemos que desde el área de desarrollo humano de las organizaciones buscan ofrecerle estas herramientas a sus colaboradores y eso es algo sumamente positivo porque estamos trabajando en forma masiva con colaboradores de empresas haciendo estos diagnósticos y también capacitando o entrenando para que las personas puedan hacer, por ejemplo, estos pasos que decíamos, el A, B y C. Y creo que es importante recordar, Adriana, estamos hablando de deuda, de endeudamiento, que como ya decías en el bloque anterior, la deuda no es mala, la deuda es una herramienta que nos puede servir muchísimo para nuestras metas personales e inclusive en la medida en la que nosotros somos buenos cumplidores en términos de deuda, eso nos habilita a un montón de herramientas y productos financieros también que justamente nos ayudan a conseguir casa, a conseguir vehículo, a tener una mejor calidad de vida y bueno, todo eso reditúa positivamente dentro del ámbito personal de la persona. A nivel individual y también a nivel agregado en la economía. O sea, hoy en día, por decirte, el sector inmobiliario que busca, tiene y busca impulsar cada vez más lo que es el desarrollo de viviendas para un segmento medio, ¿sí? Se apoya en este tema del crédito. Entonces eso genera no solo la posibilidad de que las familias accedan a una casa propia, sino también genera un montón de fuentes de empleo y dinamiza muchísimo la economía. Y eso es todo gracias al crédito. Entonces, claro que es positivo, claro que es necesario, pero tenemos que estar preparados para poder aprovechar las ventajas y no caer en los riesgos, por ejemplo, del sobreendeudamiento, ¿sí? Entonces, hoy en día, incluso estuvieron hablando hace poco gente de la Cámara de la Primera Vivienda, ¿verdad? Y estaban comentando justamente que hay muchísimos desarrolladores que no pueden otorgar las viviendas porque las personas no califican para el acceso al crédito, porque a lo mejor se endeudaron por cosas de consumo, es decir, a lo mejor por un televisor, por alguna cosa así pequeña, no hicieron correctamente los pasos para poder calcular sus pagos y bueno, y terminan teniendo una mala calificación que a lo mejor tienen la capacidad de pago en determinado momento, pero su historial les impide acceder. Entonces, tomemos conciencia de lo importante que es cuidar nuestro historial crediticio, ser puntuales. Cuando eventualmente tenemos que atrasarnos porque estamos en esa situación de déficit, una vez que pasa eso, una vez que cancelo mis cuentas, entonces yo necesito recuperar mi historial. ¿Cómo se hace eso? Haciendo créditos pequeños, ¿sí? Y pagando de forma impecable. Y hacer eso de forma recurrente 2 o 3 veces, ¿sí? Hasta que se pueda ir compensando ese historial negativo y se pueda ir generando un nuevo récord de buen cumplimiento y que me habilite a otra. O sea, tampoco es la muerte el tener un traspié, sino que hay que hacer el esfuerzo para salir de eso y luego recuperarse. En ese sentido también, Adriana, me parece importante resaltar que ahora, por ejemplo, las instituciones ya tienen lo que se conoce como información positiva. Ya Excelente. no solamente lo negativo, famoso decíamos, estamos en Inforcon y ya era una connotación totalmente negativa, la persona ya tenía muchísimos problemas y a lo mejor hay cosas que siguen ocurriendo, pero ahora el sistema financiero, las entidades, casas de crédito, de electrodomésticos también ya tienen en cuenta la información positiva y eso va mucho en línea con lo que estás comentando. Si yo, por ejemplo, tengo créditos pequeños en los que sí soy buen cumplidor, esa información también ya va a aparecer dentro de tu legajo y es una fotografía o una película un poco más completa de lo que se tenía antes. Es decir, jugar con esa información positiva también para que una persona pueda ir accediendo a los productos que va necesitando. Ampliar los indicadores, tener también en cuenta indicadores cualitativos. Y ahí hay todo un mundo que a través de la tecnología, todo lo que es el análisis de datos, la inteligencia artificial se puede y seguramente que se va a ir progresando. Ya sabemos que en otros países se tienen en cuenta otros indicadores que no son necesariamente el pago de créditos, sino si la persona tiene, no sé, una buena calificación en su plataforma de viajes como cliente o si tiene antigüedad alquilando una vivienda. Y bueno, una serie de datos que se pueden ir sumando para que realmente esa medición sea incluyente, inclusiva e incluyente, y no lo contrario, ¿verdad?
Adriana, te agradecemos muchísimo tu tiempo y tu análisis. Nosotros pensamos que este tema de las finanzas personales, aparte de tener muchísimas aristas, es una cuestión que tenemos que estar constantemente debatiendo. Se tienen muchísimos problemas en Paraguay por falta de educación financiera y de repente por mal manejo de las finanzas personales. Y son cuestiones que hay veces que se pueden evitar. Son cuestiones que de repente por algún motivo en particular caímos en un error y eso de repente nos lleva a una situación un poco incómoda que requiere todo ese proceso que estuvimos hablando para ir mejorando. Entonces, esperamos contar nuevamente con tu participación en este espacio, hablar de las cosas de finanzas personales que la gente quiere saber y bueno, también dar recomendaciones para ir sobrepasando estas pequeñas cuestiones que nos pueden incomodar e ir mejorando nuestra salud financiera. Bueno, muchas gracias Eduardo, como siempre, por el espacio. Para mí es un placer, estos temas me apasionan y lo más importante que creo, confío en que de a poco podemos ir colaborando para que la calidad de vida y la salud financiera y emocional de las familias mejore. Adriana, muchísimas gracias. Estuvimos conversando con la economista y experta en finanzas personales Adriana Bock.